De verdad que estoy bastante contento porque si alguien estuviera aquí arriba, bueno, los que ya han estado acá, y esto está casa llena, y eso es muy bueno, y a mí me bendice mucho que nos podamos reunir todos los hermanos y compartir. Así que buenos días para todos. Bien, en esta mañana y a manera introductoria o contexto, yo quisiera hablarles, y para mí fue pues bastante educativo, importante, enriquecedor, conocer sobre la vida del hombre que le ayudó a Jesús. Y ese hombre no soy yo, aunque a veces tengo por costumbre decirle a Jesús que yo le voy a dar todas mis cargas y todas las preocupaciones y todas aquellas cosas que a veces tenemos ahí que nos quitan la tranquilidad, y como a las semanas o a los meses cuando vemos que el asunto no caminó, uno le dice, no, deme eso de nuevo para ver si yo lo arreglo. Entonces no soy yo el que ayudó a Jesús, sino que es un señor ahí que bueno, nosotros, es más, voy a ser sincero, rara vez he escuchado, y esta es la primera que escucho, que hay un sermón sobre Simón. Y le llamaban Simón el Cirineo, y voy a confesar algo, durante muchos años, juventud, niñez, no se me dispersen, siempre pensé que el término cirineo estaba acuñado con la acción que había hecho este señor, ¿verdad? Que fue ayudarle a Jesús a cargar la cruz. Entonces yo siempre dije, cirineo es el que carga la cruz, ¿verdad? Pero después me di cuenta que no, es que él era de un lugar que se llama Cirene, y que actualmente es un lugar que ocupa todo el territorio de Libia. De Libia. Eso es África del Norte. Entonces este señor andaba allá por el año 33 en Israel en los tiempos de la Pascua, ¿verdad? Y dice la palabra que él era el padre de dos, uno que se llamaba Alejandro y otro que se llamaba Rufo. Bien, él andaba por ahí en el año 33 y a mí me llamó la atención que entonces, ¿qué andaba haciendo él ahí si él era de Libia, África del Norte, y tuvo que pasar por todo Libia, luego por todo Egipto y luego llegar a Jerusalén? O sea, caminó tamaño poco. Y es que después me di cuenta que Cirene era una población de judíos, que aunque estaban en África del Norte y muy probablemente Simón era de color, ¿verdad? O sea, era negrito o bronceadito, africano, eran población que los judíos ya tenían controlada o qué sé yo, ¿verdad? Pero este señor se presume, los que han dicho, que es que él andaba por ahí en celebración de la Pascua. Bien, este señor, resulta que él, ese Viernes Santo, ese viernes en que Jesucristo iba hacia el Gólgota, que es parte de lo que don Gerardo ahora nos va a ampliar, nos va a dar información, y yo no me quiero meter en esa parte porque es la que enriquece el sermón dominical. Este señor caminaba, y yo me lo imagino más o menos así, como dice uno popularmente, como en la avenida, como pegándose un avenidazo. Ese asunto era un montón de gente y se movía muchísima gente en ese momento, precisamente por el evento que estaba aconteciendo, que era que llevaban una persona condenada a la cruz, a morirse. Y este señor iba caminando y resulta que él, yo me lo imagino que en algún momento como que se asomó o como que se quiso involucrar a ver qué estaba pasando, y como dicen, ¿verdad? Todo sapo. Lo agarraron los romanos y lo jalaron y le dijeron, mire, venga acá, venga, ayúdele a este otro a cargar la cruz, y a regañadientes, ¿verdad? Porque él dice, no, pues yo qué tengo que ver con este que está condenado a morir si yo no tengo nada que ver con esto, o sea, a mí no me metan. Y hasta el rato se quiso zafar, ¿verdad? Pero resulta que lo imponente de los romanos lo jalaron y lo pusieron a cargar la cruz. ¿Qué es lo valioso de este evento? Que este señor, aunque él realmente no se quería involucrar o quería como pasar desapercibido, digámoslo así, Jesús le dio una oportunidad de cambiar su vida, y eso lo vamos a ver ahora. Una oportunidad valiosísima. Aunque quitado de poderle ayudar al otro a cargar la cruz, en ese espacio de tiempo yo estoy seguro que su corazón
¿verdad? Que su intención y esa ayuda que estaba dando cambiaría totalmente su ser. Después de este evento de Simón de Cirene no sabemos nada. Y de los hijos de Simón, en otras creencias, les voy a comentar como cuáles: la creencia católica, la ortodoxa griega y los musulmanes, sí hablan y sí le dan un poco de seguimiento, porque según dicen, bueno, sus hijos podían haber sido personas que predicaban, que llevaban el evangelio a posterior. Pero bueno, de la oportunidad que tuvo Simón, valiosísima, de verse reflejado en el rostro de Cristo, de ver la oportunidad de ayudar a este que no tenía nada de condenado y que tenía todo de salvador, para que su vida y la actitud de él pudiera cambiar. Pero de eso el pastor nos va a hablar un poquito más adelante. No se lo pierdan. Bienvenidos hoy a la enseñanza dominical y quedan con don Gerardo. Este es el contexto de la enseñanza de hoy. Hermanos, es hermoso esta parte del contexto, y es cierto, normalmente nunca se predica sobre Simón de Cirene, ¿verdad? Muy poco. Pero cuando uno hace una revisión de las Escrituras, usted lo ve en Mateo, en Marcos y en Lucas. Es decir, que sí hay un interés del Espíritu Santo, que es el que inspira la palabra, para que podamos tocar este tema en lo que es la quinta entrega sobre Jesús que va camino al Gólgota. Creo que es valioso también que nosotros podamos recordar que dentro de todo esto el contexto nos lleva a nosotros a los evangelios, pero que definitivamente, hermanos, ahí aparece la teología de la cruz en medio de la aflicción de Jesús en camino al Gólgota. La cruz de Cristo es una cruz que nadie la podía llevar. El único que podía propiciar el pecado era Jesucristo, más Jesús invita, y aquí es donde entra Simón de Cirene, invita a que el que quiera venir en pos de él se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga. Creo que es interesante también entender que la cruz de Cristo representa el centro mismo de la fe cristiana. Amén. Simbolizando tanto el sufrimiento como la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Amén. El camino al Gólgota, Jesús cargó con un patíbulo de la cruz, símbolo de condenación y vergüenza, hasta que este hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarle. Esta escena nos va a revelar, mi amado hermano y hermana, profundos principios teológicos sobre la participación en el sufrimiento de Cristo y el llamado a llevar nuestra propia cruz. Este es un anuncio real. La cruz y la aflicción en el camino al Gólgota, la cruz de Cristo y Simón de Cirene nos traen a nosotros hoy en la expectativa de que Dios tiene un mensaje para nosotros que ha sido un mensaje por siempre. Dios, a través de Jesucristo, en camino al Gólgota, hizo y creó todo un montón de formas, y esta forma en la cual vamos a introducirnos hoy, o ya nos introdujeron más bien, y yo doy gracias a Dios por don Jamie, por la forma y por dejarse siempre también usar por el Señor. Con respecto a esta parte, porque es valioso entender el contexto de los textos que vamos a trazar. Entonces, hermanos, en primera instancia vamos a ver algunas cosas. Cuando Simón de Cirene aparece en los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas, como un campesino extranjero que al regresar del campo fue forzado por los soldados romanos a llevar la cruz. Vamos a ir a Marcos capítulo 15, verso 21. Marcos capítulo 15, verso 21. Marcos 15, 21. Dice ahí la palabra del Señor en 15, 21. Noten, no sé cómo dice que en su traducción, pero esta mía dice, y obligaron. ¿Cómo dice ahí? No, otra vez, todos junticos. ¿Cómo dice? Lo obligaron.
Sí, obligar. Ok, obligaron, dice, y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Hermanos, Simón de Cirene aparece aquí en este texto y también aparece en Mateo capítulo 27, verso 32, aparece en Lucas 23, y aunque aparentemente llevar la cruz o es un acto impuesto y forzado, su participación adquiere un significado espiritual profundo. Definitivamente, hermanos, el camino al Gólgota y la figura de Simón de Cirene, ese campesino extranjero que carga la cruz, hace que el relato bíblico tome una trascendencia, un significado espiritual que es profundo. Y ese significado es el siguiente. Esto, dentro de la parte de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrió como un evento histórico, lo que nos tiene que llevar a pensar y a interpretar es que hay un llamado a los cristianos a cargar su propia cruz y seguir a Jesús. Esto es algo que se puede decir muy fácil, que se puede decir muy sencillo, pero esto sí reviste un significado espiritual profundo. ¿Cuál es? El llamado simboliza el llamado a los cristianos a cargar su propia cruz en seguimiento a Cristo. Hermanos, esto no es poca cosa, porque hoy y el cristianismo de siempre ha sido evaluado en los tiempos y en las edades y en la historia, y realmente la teología del sufrimiento, que es parte de lo que Jesús nos muestra y la Biblia nos enseña, ha sido rechazada o ha sido malentendida. Los dos extremos. En un extremo ha sido malentendida cuando algunas personas han querido decir del sufrimiento un aspecto en el cual se dice: si usted no sufre, usted más o menos tiene que tener el camino del mártir para poder realmente ser cercano a Jesús. Pero eso no es la verdad. La verdad es que sí hay que sufrir, ¿verdad? La verdad es que sí hay aspectos que son dolorosos en la vida cristiana, pero no necesariamente eso, porque al final el otro extremo es la falta de la predicación de la cruz y el encargo de Jesús de que se niegue a sí mismo. A través del apóstol Pablo dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pablo hace teología, hace doctrina en todo el libro de los Romanos, a la carta a los Romanos, con respecto a eso, en Filipenses y en Efesios. ¿Por qué es tan vital y tan central, hermanos? Porque creo que es necesario que nosotros hoy, dentro de nosotros, de verdad entendamos que sí hay una cruz para usted y hay una cruz para mí, y que la cruz no necesariamente es la esposa, que esa es otra cosa, o no es el esposo, o no son los hijos, o no es el trabajo, porque algunos dicen: es que aquí ando cargando la cruz, y anda con la señora a la par, o anda con los hijos. No, hermanos, eso no es la cruz. Bendición de Jehová son los hijos. Amén. Lo que hablábamos. Por eso es importante entender que hay una cruz que es la cruz de Cristo, pero hay una cruz que es la cruz que Él me ofrece y que tengo que tomarla. Y que, hermanos, hay una obligatoriedad. Simón de Cirene lo obligaron. Para nosotros como cristianos hay una obligatoriedad, pero desde el texto sagrado, en donde a nosotros se nos instruye para que nos neguemos y tomemos la cruz cada día y le sigamos. Esto es una vida diferente. Esto es distinto, hermanos. Así es como los cristianos debemos de vivir. Con esa pasión por Cristo, por esa pasión por Dios, y entender que lo que viene de Dios, que lo que Él permite, es parte de lo que nosotros tenemos que llevar. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. El domingo pasado hablamos un poquito o bastante de ese sufrimiento, o la parte del sufrimiento. Hermanos, dentro del contexto histórico y teológico, Simón representa a toda la humanidad que, por voluntad divina, es invitada a tomar parte en la cruz de Cristo. Esto es parte, hermanos. Dios integró en un momento histórico, en una hora exacta, en un momento preciso,
que este hombre pasara por ahí y fuera tomado, hermanos, para que hiciera y para que se registrara, hermanos, dentro del evento más impresionante en esa última semana de Jesús, este evento, hermanos. No es cualquier evento, es un evento que se trazó. Inclusive hay otro evento del Gólgota que no vamos a tener oportunidad de tocarlo porque, bueno, pero en otro momento, cuando las mujeres, Jesús se vuelve a aquellas mujeres que están llorando y les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, no lloren por mí. Eso le digo yo a mi esposa a veces. Ella nunca ha llorado por mí, pero uno dice: oye, ¿verdad? No llore por mí. Simón representa a toda la humanidad que por voluntad divina es invitada a tomar parte en la cruz de Cristo. La pregunta aquí es que tenemos que desarrollarla desde aquí ya. Usted y yo hemos aceptado este llamado. Es un llamado divino. Usted ha tomado la cruz, porque una cosa es la cruz de Cristo y otra cosa es la cruz suya. La cruz de Cristo usted no la puede llevar y Cristo no va a llevar la suya. Entonces es muy importante que nosotros logremos comprender esto. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque aunque Jesús llevó su cruz solo durante un tramo del camino, el hecho de que Simón la tome sugiere la transferencia simbólica de la carga del pecado de toda la humanidad, la cual solo Cristo podía llevar en plenitud. Solo Cristo. Pero Jesús permite, Dios permite en ese escenario que los hombres que estaban ahí pudieran verlo. Ellos justifican por qué es que ellos quieren que otro le ayude a cargar la cruz. Humanamente, Jesús había pasado toda una noche latigado, Jesús había pasado en ayuno, Jesús había pasado muy dañado, muy maltratado, estaba muy maltratado, pero no era que no tenía suficiente fuerza para llegar hasta Gólgota, no. Es que en la historia espiritual, Dios desde el trono así lo había impuesto, que Simón Cirene pasara por ahí y lo llevara. Ellos lo justifican diciendo: es justo que un hombre, dice, es justo que usted le ayude a este hombre. Dice, porque nosotros tememos que muera y no crucificado. Pero esto no es la razón. La razón es que Dios quiere levantar algo en lo cual hoy nos está retando a través de la historia bíblica, a través del contexto histórico, a través de la interpretación de esos textos. Hoy Él quiere que usted tome su cruz y le siga. Hoy Él quiere que yo tome esa cruz y que le siga. Que me niegue a mí mismo, y negarme a mí mismo no es negarme a cosas. Porque a veces los cristianos somos buenos para negarnos a cosas. A dejar de comer. Eso es negarse. Negarme a cosas, dejar de comer. No. Dejar aquello. No, hermanos, hay que hacer una diferencia. No es lo mismo dejar cosas que negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos es un asunto espiritual que nace desde lo interno de nuestro ser. Negarnos a nosotros mismos implica que yo puedo negarme a aquellas cosas que me está dictando el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Eso es negarme, hermanos, a mí mismo. Negarme a mí mismo tiene que ver con aspectos en los cuales yo entiendo cuál es el mensaje y el testimonio que yo debo de dar como hijo de Dios. Y que aún a mí me asista las razones que me puedan asistir. Yo tengo que entender el texto, el contexto, la Biblia, la palabra y lo que Dios quiere para poder negarme en algunos aspectos de la vida, en mi vivencia cristiana, en el día a día. Porque nosotros muchas veces tenemos razones y con esas razones ajustamos nuestra vida cristiana. Es que no está bien, porque yo me voy a dejar. ¿Qué dice la Biblia? Sí, ¿verdad o no? Que le den por una mejilla, que usted le dé al otro por la otra, no. Que se le haga una mejilla, que ponga la otra. Hermano, no es sencillo negarnos a eso. No es sencillo negarnos a nosotros mismos cuando sabemos que aún nosotros tenemos razón en medio de situaciones, y que al final, por amor a Dios y por amor al débil, como dice el apóstol Pablo por allá en los Corintios, después del capítulo 15, por amor al débil me niego. Inclusive el apóstol decía, entonces no coman
por amor al débil. Si usted es caída para aquel, no coma. Si usted es caída para él, no se vista de esa manera. Si usted es caída para qué, no lo haga de esa manera. Eso es negarnos a nosotros mismos. No es negarnos a cosas. Cosas es muy fácil dejar muchas veces, ¿verdad? Entonces, esto es importante, hacer esa referencia y esa diferencia. Entender, hermanos, que a través de la cruz, ay Señor, a través de la cruz Jesús asumió la maldición que correspondía a la humanidad. En Gálatas capítulo 3, vamos a Gálatas en el capítulo 3, el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente. Estoy en el 4. 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuántos decimos amén a eso? Habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Verso 14. A fin de que en Cristo Jesús, ¿en dónde? En Cristo Jesús, la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Vean el evento tan impresionante y trascendental que a través de la cruz, este acto lo que hace es definitivamente traer una bendición en donde hoy hemos sido redimidos de la maldición de la ley, en donde realmente a través de Cristo lo hizo todo posible, una vez y para siempre. No hay más sacrificio por el pecado, pero a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Gentiles era lo que ustedes y yo éramos antes, gentiles. Vean la bendición, hermanos. Otro aspecto interesante es que la cruz no es solo el símbolo del sacrificio de Cristo. Es el llamado a cada creyente a cargar su propia cruz. Lucas capítulo 9, verso 23. Acompáñenme por favor a Lucas. Vamos a Lucas en el capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9, verso 23. A todos les decía, la confesión, a todos les decía, si alguien quiere seguirme, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Verso 24, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Hermanos, este es hermoso. Aquí está concentrada todo este aspecto de la teología de la cruz. El sufrimiento no fue un mero acontecimiento histórico, sino un acto de redención central en el plan de Dios. Hermanos, a través de la cruz Jesús asumió la maldición que correspondía a la humanidad. Es a través de la cruz. Sin embargo, la cruz no es solo el símbolo de sacrificio de Cristo, sino también el llamado a cada creyente a negarse a sí mismo y cargar su propia cruz. Es que tenemos que entender que el mensaje de la cruz debe ser completo y debe ser experimentado por nosotros. No está bien que nosotros solo entendamos la cruz desde la perspectiva de redención y no desde la obligatoriedad o desde la invitación de Dios a través de Cristo Jesús a que tomemos la cruz y la llevemos. Yo no sé cómo estamos haciendo, cómo vivimos nosotros los escenarios de la vida cristiana, porque la vida cristiana se vive abrazado al dolor también. La vida cristiana se vive, hermanos, abrazada a la cruz de Cristo, a esa cruz que Él me dio, a esa cruz que Simón de Cirene representa de una forma impactante, impresionante, hasta el día de hoy que se registra en los evangelios. Yo no sé si usted está llevando la cruz. Yo no sé si usted y yo estamos asumiendo el reto de Dios, de la invitación de que se niegue, que tome y que le siga. Esto es algo que nosotros y solo nosotros podemos vivirlo, verlo y trabajarlo. Amén. Otro aspecto dentro de todo esto es que la figura de Simón de Cirene nos enseña que cargar la cruz no siempre es voluntario ni sencillo. ¿Me ayudan a leer eso, por favor? 1, 2, 3.
La figura de Simón de Cirene nos enseña que cargar la cruz no siempre es voluntario ni sencillo. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 1, verso 29. Filipenses capítulo 1, verso 29. Filipenses 1, 29 es el apóstol Pablo, en donde dice lo siguiente. ¿Estamos ahí? Filipenses 1, 29. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y yo no sé si usted puede cambiar eso, hermano. ¿Cómo interpretamos el sufrimiento? ¿Cómo interpretamos la teología del sufrimiento a la luz de nuestro contexto histórico costarricense? ¿Cómo interpretamos la teología del sufrimiento a la luz de nuestro matrimonio, de nuestras familias, de nuestro hogar, de nuestro trabajo, desde nuestra profesión? ¿Cómo interpretarlo? Porque sí hay y debe haber una interpretación desde esos contextos. Porque yo soy un hombre que camino, que trabajo, que tengo relaciones interpersonales, que tengo familia, que tengo esposo, que tengo esposa, Es decir, nosotros tenemos que entender que esto es algo en lo cual a nosotros, si lo queremos interpretar de una forma adecuada, necesitamos hacer una revisión, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Hermanos, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio, le dice Pablo a los filipenses. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Aquí este contexto del texto es lo que me pone a mí en evidencia de que si yo estoy en el Evangelio de Jesucristo, si yo estoy presentando defensa en mansedumbre del Evangelio y caminando como un cristiano evangélico, a mí me corresponde entonces sufrir por Cristo. Porque no me puedo salir. Porque la verdad que nos hace libres es la verdad que de frente a aquellas situaciones, adversidades en la vida, nos pone a sufrir. Hay verdades, hermanos, en las cuales yo sé que ustedes pudieran poner muchos ejemplos. ¿Cuántas verdades? Hermanos, verdades con respecto, por ejemplo, en el núcleo familiar. Se sufre cuando un hijo no quiere abrazar la verdad de Dios. Se sufre, ¿verdad que se sufre? Se sufre cuando un hijo no quiere de Jesús. Se sufre cuando un esposo o una esposa no quiere someterse bajo los principios elementales y principios fuertes de la palabra del Señor. Lo que hablábamos hoy en la mañana, ¿verdad? Con respecto a eso. Porque a veces nosotros decimos, no, es que si este no lo hace, porque yo tengo que hacerlo. Es que ese no está sometido bajo Cristo. Ese no es un problema suyo para los esposos o las esposas. Que dicen, no, es que si el hombre no está sometido a Cristo, ¿por qué me tengo que someter yo? Porque tengo que obedecer. Bueno, porque el mandato no es para que el hombre se someta a Cristo. El mandato es que usted se sujete a su esposo. Independientemente, el esposo tendrá que vérselas con Dios a la hora que sea, cuando sea. Igual para el caso del hombre. Para el otro lado, el hombre tiene que poner la vida por su esposa. Y si no lo está poniendo, el problema es que la mujer no puede decir, no, yo no me sujeto porque este hombre no pone la vida por mí. Al contrario, usted tiene que someterse. Si él no está poniendo la vida por usted, que es el dictamen de Dios, el consejo de Dios, pues sencillamente Dios tratará con él que no quiere poner la vida por usted y que le puede estar diciendo o haciendo cosas que para usted puedan ser cosas muy feas. Sí me va a entender, hermanos, porque es que nosotros nos quitamos el tema de sufrir. Y entonces, claro, por supuesto, ¿qué es lo más fácil ahora? Lo más fácil muchas veces es que en medio de todas estas relaciones interpersonales, en medio de los trabajos, en medio de las cosas, lo primero que hago es que no me gustó, entonces mejor me voy. Y le preguntó usted al Señor si usted de verdad tenía que irse de ese trabajo o tenía que retirarse de esas cosas.
Preguntamos nosotros al Señor si la voluntad de Él perfecta, que es buena, agradable, está ahí en medio de esto y yo estoy tomando decisiones por mí mismo, porque no quiero sufrir. Pero el apóstol Pablo dice, si ustedes son participantes, dice, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y si es comportarnos de una manera digna, hermanos, y no es sufrir por sufrir. Porque otra vez, este no es el tema. Dios no está en el negocio de que usted sufra para que usted aprenda. No es verdad. Ese nunca fue el primer momento ni el primer camino. A lo primero Él llamó la buena creación. Y Dios, desde que hizo al hombre, dijo, esto es la buena creación mía. Y le dio todas las cosas, le dio inteligencia, le dio sabiduría, le dio todos los aportes, le dio todas las capacidades, le dio todas las herramientas. Y solamente le dijo, no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y usted conmigo vive pura vida. Pero otra vez, hermanos, nosotros, no entendiéndolo así, venimos a repetir. El tema que no es que Dios quiere que usted sufra. Es más, lo pone de una manera, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, porque Él sabe que hay una aflicción que viene dentro de la parte de la voluntad permisiva de Dios. Viene, hermano, viene, porque usted desde que nace, usted sufre. Nomás lo primero que hacen cuando usted nace, ¿no se acuerdan? ¿Cómo? Lo primero que hacen cuando usted nace es que le dan una nalgadita para que llore. Y eso implica, hermanos, que cuando le dan esa nalgada, entra una bocanada de aire, los pulmones se extienden y usted hace... Y es doloroso. Dicen médicamente que esa expansión de los pulmones es un momento, por eso lloran. Porque se extiende, usted despierta a otra realidad, ya no del cordón umbilical, sino de otra realidad al mundo. A partir de ahí usted empieza a sufrir, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Pero Dios es bueno. Este no es el propósito de Dios, que usted sufra y sufra, ¿no? El propósito de Dios es que usted tenga vida y vida en abundancia. El propósito de Dios es que usted sea prosperado en todos los caminos, como prospera su alma. El propósito de Dios es que usted y yo podamos entender que hay una bendición mayor, como la eternidad que se nos dio en Cristo Jesús, porque la cruz de Cristo hizo la diferencia para todos nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Vamos para el cielo, me voy con Él a la nueva Jerusalén. Es hermoso saber que tenemos un Dios, hermanos, que nos perdona, que tiene misericordia nueva cada mañana. Es hermoso saber que Dios tiene planes de bien y no de mal. Dios no quiere que usted esté en el asunto de sufre y sufre y sufre. Pero tampoco está el otro extremo en el cual nosotros a veces necesitamos entender que hay que negarnos. Y cuando usted se niega a sí mismo, cuando usted quiere la verdad de Dios, usted va a sufrir. Porque la verdad no le gusta a todos. Y nomás por eso es que tenemos muchas formas sociales de acercarnos. Atrévase a decirle a la amiga que le invitó a ir a ver al niño, al chiquito que le nació, dígale que es feo para que vea. Entonces dice, no, qué cosita más bonita. Y no, sí, usted dice, Señor. Pero socialmente así somos. Yo me acuerdo cuando han nacido algunos de mis amados sobrinos. Mejor no cuento la historia, pero porque uno se reviste de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me veo? Te ves preciosa. ¿Usted ha visto cómo hacemos los selfies? En los selfies yo siempre, cuando yo pienso en los selfies para mí mismo, yo soy malísimo porque yo hago así, me sale la coca, que es lo que más y no puedo, yo soy muy chapilla. Pero normalmente uno sabe que esa foto del selfie es mentira, porque usted tiene una sonrisa y algunos dicen, no, de ese lado no, de este lado. Uy, no, mejor de frente porque aquí se me está viendo la pata de gallo, así, y todos se la listo, y usted dice, es mentira, esas personas no son así. Pero no nos gusta sufrir y ponernos. Levántese, recién levantado, tómese el selfie y diga, buenos días hermanos, acaba de amanecer, para ver qué pasa.
¿Cuántos likes me van a dar por guapísimo que amanecí hoy? Todo el pelo parado, la peluca ahí. Hermanos, la figura de Simón de Cirene nos enseña que cargar la cruz no siempre es voluntario ni es sencillo. Hay un reto, hermanos, hay un reto. La vida cristiana es un reto. En la vida es un reto, todo, hermano. Es tan así que usted tiene buenas actitudes y usted tiene formas para hacer las cosas de una forma, de verdad, con una buena motivación, y no falta quien le diga a usted, sí, pero... O le dicen, no sea tan sapo. O le dicen, no nos parece. Y usted dice, mi esfuerzo, mi todo. Pero así somos y así es la vida. Pero tenemos que abrazarla porque la expectativa de vida, de fe y de esperanza es mayor, hermanos. Es mayor. Tenemos el Rey sentado en su trono. Tenemos la vida eterna dada a través de Jesucristo, que es el Señor. Amén. Hermanos, la figura en medio de todo esto, entonces, nosotros necesitamos entender que sufrir por Cristo es el privilegio. Acompáñenme a 2 de Corintios. Segunda carta a los Corintios que el apóstol Pablo lleva. 2 de Corintios capítulo 4 verso 10. Digo que escribe Pablo. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 10. Dice lo siguiente. Ve al apóstol diciendo esto. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. El apóstol Pablo, en su teología con respecto a eso, este hombre sufrió, hermanos. Pablo fue un hombre que sufrió, y a como mueren todos los discípulos, ¿verdad? Nos da a entender que de verdad eran causas diferentes, fuertes y difíciles. Pablo, después de ser un celoso perseguidor de la iglesia, porque él creía y tenía la razón, según él, ¿verdad? Después viene y él es el perseguido. Lo tienen que bajar por allá de un techo y por otro lado, y después está en cárcel, posiblemente con algún tipo de enfermedad, posiblemente abandonado por muchos y por todos. Hermanos, le tocó duro, le tocó muy duro. Y era el apóstol Pablo con una revelación impactante, impresionante, como yo no he visto una revelación de Cristo en este hombre, 3/4 partes del Nuevo Testamento. Yo apenas escribí un bosquejo, imagínense. Y con el amigo ese que ahora que se llama la inteligencia de no sé quién. Bueno, hermanos, siguiendo, la cruz es en última instancia el puente entre el pecado humano y la redención divina. El llamado de Jesús a tomar la cruz y seguirle no se refiere únicamente a las pruebas personales, sino a una entrega total en el discipulado. ¿Lo podemos leer ahí, por favor? 1, 2, 3. La cruz en la vida del creyente. El llamado de Jesús a tomar la cruz y seguirle no se refiere únicamente a las pruebas personales, sino a una entrega total en el discipulado. Porque Jesús lo dijo de esta forma: los discípulos que son mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hermanos, el discipulado y ser discípulo de Cristo es algo que trasciende, hermanos, más allá de un asunto de un hombre o una mujer salva. El discipulado tiene un precio especial y particular, que es el sometimiento a los principios y a las reglas del Rey en el reino, y le sigo porque soy su discípulo, me niego, voy caminando con él. Amén. Esto es parte de lo que la cruz en el creyente tiene que hacer. Que al cargar nuestra cruz, hermanos, no solo como un deber, sino como un honor, conscientes de que seguimos los pasos del Salvador. Que cuando nosotros carguemos la cruz, veamos este principio, este que aparece ahí, leámoslo, no solo, 1, 2, 3. No solo como un deber, sino como un honor. Ahí hay una gran diferencia, y la madurez del cristiano tiene que notarse en las formas. Hermanos, porque si a usted le duele dar, mejor no dé. Porque eso no es honor. Eso es pura obligación. No le va a funcionar a usted. Usted tiene que entonces meterse con el Señor y decir: Señor, es que me duele. Y el Señor, yo no sé qué le va a decir, pero usted y el Señor se las arreglan. ¿Sí?
Porque si no lo hago, hermanos, si todo empieza a ser una obligación, hermanos, es el privilegio de servir. Es un privilegio. Y si no tengo el privilegio y yo estoy llevando a servir porque no queda de otra, hermanos, me confundí. Me confundí, estoy mal. No va a funcionar. Eso no trae crecimiento, eso no trae gloria al Señor, que es el primer aspecto del servicio. Yo le sirvo al Señor porque lo amo. No le sirvo porque el pastor le hace falta a alguien más. Así es. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Yo no doy porque me sobra, ni doy porque me están obligando. Yo doy porque he propuesto en mi corazón y lo doy con gozo, sabiendo que es un evento espiritual, sabiendo que el dar es un asunto que es una práctica personal. Con Dios soy el que me doy cuenta. Él es el que me ha dado mi trabajo, me ha dado mi salud, me ha dado mi inteligencia, me ha dado todas las capacidades. Y yo quiero y entiendo y lo veo de esa forma, le doy y doy a Dios lo que de Dios es, punto. No me obliga, nadie me obliga, porque el día que me obliguen, entonces empiezo a caer en aspectos que definitivamente, hermanos, ni honran a Dios ni le benefician a usted. Amén. Creo que somos libres. El plan de Dios en la cruz fue ser que fuéramos libres. Somos libres. Dios no nos está obligando, Dios nos está invitando. ¿Cuántos dicen amén a esto? Conscientes de que seguimos los pasos del Salvador. Y esto es algo importante. Y termino esta mañana con esto. Conclusión. La experiencia de Simón nos recuerda que la cruz no puede ser un mero símbolo decorativo o un concepto teológico abstracto. Amén. ¿Me ayudan a leerlo? 1, 2, 3. La experiencia de Simón nos recuerda que la cruz no puede ser un mero símbolo decorativo o un concepto teológico abstracto. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Bueno, que definitivamente esta experiencia es una realidad que tiene que convertirse en vivencial. Esto debe marcar la vida cotidiana del cristiano. Y así como Simón llevó físicamente la cruz, cada creyente está llamado a llevarla espiritualmente, aceptando sufrimiento y el sacrificio como parte del camino hacia la gloria eterna. Hermanos, este es el tema. El tema es que yo lo debo de experimentar en mi vida. Esto es una relación íntima y personal con Dios, hermanos. Esto no es un asunto solamente, la cruz no es un símbolo decorativo, no es un solo concepto teológico abstracto, no, es la verdad central de todo el Evangelio. Y Dios me está invitando, no obligando, a que me niegue, que tome su cruz y que lo siga, como Simón fue obligado. Y ahí está el gran detalle de este hombre que fue encontrado en medio, dijo alguien, de esa procesión, en medio de ese tiempo. Que el Señor nos encuentre a nosotros en esta mañana, mi amado hermano y hermana. Que nos encuentre en nuestra intimidad con Él, en nuestra espiritualidad, y que nos diga de verdad, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Que no sea el hombre. A Simón lo obligaron los hombres, mas por beneplácito de Dios, en su sabiduría, en su forma creativa de Dios de poder registrar las cosas, permitió para que hoy tengamos un evento de tal magnitud que trasciende para nosotros desde la parte histórica a una parte espiritual. Necesito abrazar la verdad de Dios, necesito entender que sí hay espacios en mi vida que son difíciles, pero que no estoy solo, que si Él está conmigo, ¿quién es contra mí? Dígale al que está a la par, si el Señor es conmigo, ¿quién es contra mí? Si el Señor es conmigo, ¿quién es contra mí? Ninguna arma forjada va a prosperar en el nombre de Jesús. Somos vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Somos sus hijos. Estamos cubiertos bajo la sombra del Altísimo. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Padre, yo quiero bendecir esta mañana la palabra que hemos trazado. Que en nosotros penetre de la forma en que tú sí sabes, que de verdad pueda venir a la realidad nuestra en vivencia, el poder entender, el poder estudiar estos textos y poder tener una aplicación, Señor, en relación contigo. Tú nos dejaste tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Si alguien no sabe cómo hacerlo, dice, pida al Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad. Si hay alguien que está falto de sabiduría, pídala,
porque dices, Señor, que tú la vas a dar. Enséñanos, Señor, a través de la palabra, a través de la oración, a través de los ejercicios espirituales. Señor, no lo sabemos todo, nos cuestan otro o muchas cosas, pero tú sí estás interesado en que seamos una iglesia que se humille, una iglesia que se postre, una iglesia obediente para la gloria de tu nombre y el bienestar, Señor, de una sociedad, el bienestar de las familias. Enséñanos a vivir, enséñanos a tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirte cada día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Hermanos, el Señor les bendiga. Los amo, el Señor lo sabe y ustedes también.